Bien, buenos días hermanos. Para mí siempre es un placer y un privilegio y un honor estar predicando la palabra del Señor, mucho más si estoy en mi querida iglesia de la calle Agustina de Aragón, donde hay tantos hermanos y hermanas queridos durante tantos años, ¿no? Diría que desde que yo nací en el Evangelio, que nos conocemos ya aún antes, ¿eh? Así que contento de estar con vosotros y de poder abrir la palabra del Señor para que ella alumbre nuestras sombras. Pues ese texto que ha leído Rubén hace un momento es un texto que vamos a leer también esta mañana, porque me propongo hablar con vosotros de un libro y de un tema quizá de los más difíciles que podemos enfrentar cuando abrimos la palabra de Dios, que es el tema del sufrimiento, el dolor. Me gustaría titular a esta exposición Job, la fe en tierra de penumbra. Job, la fe en tierra de penumbra. Y para eso vamos a leer unos textos, no de la primera parte del libro de Job, sino de la segunda. No sé si al leer el texto de Job hemos descubierto que hay varios Job a lo largo de Job. No hay solo un Job. Hay un Job muy santo, muy buen hombre, muy cercano al Señor en los primeros capítulos, cuando van ocurriéndole una serie de desgracias, humanamente hablando, que lo dejan muy tocado. Pero la persistencia en las pruebas, en el sufrimiento, en la tribulación, nos va cambiando. También a Job. Y este ya es un segundo Job, el que aparece a partir del versículo 28. Un Job no tan santo, quizá más realista con lo que le está ocurriendo y con la realidad del mundo, pero un Job que sigue siendo creyente, que no ha maldecido a Dios a diferencia de lo que le pidió su mujer al principio, pero que se está enfrentando muy seriamente y de manera muy profunda a qué explicación tiene todo lo que está padeciendo. Porque cuando entramos en una tribulación o en un momento de dolor, todos no sabemos el guión. El Señor nos da pruebas, permite que pasemos por tribulación, pero eso es al principio. A veces la tribulación dura mucho, se extiende en el tiempo. Y entonces nuestra mirada, nuestra comprensión, nuestros afectos, nuestra interpretación de lo que está ocurriendo va dando un giro, ¿eh? Y entramos en un periodo de incomprensión profunda. Capítulo 28 del libro de Job, verso 12. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Este es un capítulo que marca un pequeño descanso en ese tiempo de prueba y de tribulación de la vida de Job. Es un monográfico sobre la sabiduría que a Job se le ocurre, que en ese momento es bueno que él ponga en palabras. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Versículo 12, capítulo 28. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ahora vamos al versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Y versículo 28 ahora. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Interesante, ¿no? Porque esto lo vemos en los libros sapienciales repetido una y otra vez. Y ahora nos vamos al capítulo 38, y vamos a leer ahí 3 textos muy bonitos. Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora nos vamos al versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Pues no. Son preguntas que no tienen respuesta. Son preguntas para impresionar, para interrogar, para que Job se entere qué lugar ocupa cada cual en la historia. Job, la fe en tierra de penumbra. Bonito título, Tierra de Penumbra. No es mío, es el título de una película, como sabéis, que narra la historia de C.S. Lewis, pero me ha parecido un título bonito porque la palabra penumbra etimológicamente significa casi sombra, casi. Es una situación en la que hay poca luz, muy poca, pero no se llega a la oscuridad total. O sea, lo distintivo de la penumbra es que resulta difícil percibir dónde acaba la oscuridad y dónde comienza la luz. Nos movemos en una dinámica de tensión. No sabemos muy bien dónde estamos. Si tuviéramos que describir la brutal experiencia o las brutales experiencias que Job fue viviendo a lo largo de su vida, tendríamos que situar esa vida precisamente ahí, en tierra de penumbra, en la frontera entre la luz y las tinieblas, porque a menudo, y esto lo habremos vivido alguna vez o quizá más de una, a menudo la distancia que media entre las dos, la luz y las tinieblas, está separada por una línea más fina de lo que imaginamos. En este momento de la historia ya se han escuchado los grandes sermones que los amigos de Job le han dirigido, lo recordáis, ¿verdad? Los capítulos anteriores están. 3 amigos muy queridos que se presentan delante de Job y lo fríen a base de discursos moralistas, ¿no? Falta uno, porque son 4. Uno que es Eliú, el más joven. Este también le va a enviar unos cuantos sermoncitos, sin conocer casi nada de lo que le pasa a Job, pero también tiene algo que decirle. Ahora, antes de ejercer una crítica despiadada sobre estos amigos de Job, convendría recordar lo que hicieron, porque somos muy tendentes a criticarles. Pero primero hicieron algo muy importante con él. Dice el capítulo 2, versículo 1, se sentaron con él en tierra por 7 días. 7 días, una semana completa. Y ninguno, eso dice el texto, ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. O sea, estos amigos de Job lloraron a gritos, rasgaron sus vestiduras, esparcieron polvo sobre sus cabezas y fueron capaces de acompañar a Job en el dolor, en silencio, durante 7 días. El corazón doliente, esto si lo entendiéramos seríamos mejores consoladores. El corazón doliente es un lugar santísimo que no se puede profanar impunemente. Ante una situación así, solamente se permite hablar si las palabras mejoran el silencio. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos 7 días acompañando a alguien en el dolor sin decir ni pío? Algo tiene que enseñarnos la palabra de Dios, ¿no? Vamos a entrar en este tema
haciendo algunas pequeñas catas, unos entrantes, sobre temas que nos desbordan, sobre el tema del sufrimiento y sobre el misterio de Dios. Partiendo de una premisa, es mucho más lo que ignoramos sobre estas cosas que lo que sabemos. Y eso nos tiene que dar mucha humildad para acercarnos a temas así. No sabemos casi nada, pero nos descalzamos delante de la presencia del Señor y entramos a explicar algunas cosas que quizás se pueden iluminar un poco. Decía en esta pequeña reseña que os envié, que se ha publicado en Instagram, el dolor lleva a la crisis. Si no pasas alguna crisis, cuando estás en medio del dolor, estás muerto, ¿no? El dolor lleva a la crisis. La crisis lleva a muchas preguntas. Y las preguntas sin respuesta tantas veces nos colocan en un callejón sin salida. Aunque nosotros eso luego lo recobramos de espiritualidad y tal, porque somos muy capaces de disfrazarlos, ¿no? Pero nos lleva, humanamente hablando, a un callejón sin salida que no se puede explicar con la razón. Es imposible. Ante la experiencia del mal y del sufrimiento, al ser humano le nacen los interrogantes más demoledores que golpean su vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tantos? ¿Y por qué tanto tiempo? He dicho antes que Job, aquí en el capítulo 28, ya no es el mismo Job del principio. Es un Job profundamente golpeado por el dolor. Le han fallado sus acompañantes, le han fallado sus seres queridos, le ha fallado su salud, su estima social, ha sido despojado de casi todo, se encuentra agrietado por dentro y sus certezas más profundas se tambalean. Este es tan santo como nosotros, pero no más. Por tanto, es pertinente la pregunta, ¿cómo se puede vivir la fe sin claudicar, sin rendirse, en tierra de penumbra? Es decir, cuando el sufrimiento parece tener la última palabra. Voy a hablar de dos cosas, podríamos extender mucho en el tiempo. En primer lugar, se puede vivir la fe sin claudicar en tierra de penumbra solo haciéndola germinar en la tierra fértil de la sabiduría. Hemos leído en el capítulo 28. Haciendo germinar la fe en la tierra fértil de la sabiduría. Y en segundo lugar, algo enormemente difícil para los seres humanos, también para los creyentes, dejándonos sorprender por el Señor. Dejándonos sorprender por el Señor. Este capítulo 28, entramos en el primero, vamos a ver cómo la fe germina en la tierra de la sabiduría. Este capítulo 28 es una pausa en medio de las discusiones con sus amigos, de los problemas que le van naciendo a Job en el corazón a causa del sufrimiento. Es una especie de pausa, de momento de reflexión, en el que él de manera monográfica habla de la sabiduría y dice: existen minas de plata
lugares donde el oro se refina, el hierro se saca de la tierra, el bronce de la piedra fundida, y allí, al límite de las tinieblas, el ser humano rastrea lo profundo entre rocas oscuras y siniestras. Abre galerías lejos de la gente, olvidado en lugares nunca hollados, colgado, alejado de los seres humanos. La oscuridad de las galerías subterráneas de las minas que se encuentran en terreno profundo, escondido y oculto a la experiencia humana porque nadie las ha rastreado antes, las describe Job como símbolo de la situación que vive. Una situación de tinieblas, de sombras, de oscuridad, de sufrimiento. Ese es un lugar que él nunca ha pisado antes, porque encierra al ser humano en una serie de experiencias absolutamente incomunicables, intransferibles. No sé si lo sabemos, pero el sufrimiento es una experiencia incomunicable. Nadie puede volcar en otro todo lo que siente. Es imposible. Se puede compartir una parte del dolor que padecemos, una parte. Pero hay otra parte del dolor que es solo nuestra. Que nadie puede entrar ahí. Pero es ahí precisamente, en esas profundidades tenebrosas donde se aprenden las grandes lecciones de la vida. Porque en el paso por la oscuridad se encuentran, dice el mismo Job, las vetas más ricas del oro, de la plata y de las piedras preciosas, porque en eso se convierte la fe cuando experimenta la sabiduría que lleva al conocimiento de Dios. ¿No es esto lo que dice el apóstol Pedro cuando habla a comunidades que están sufriendo hasta la muerte? Dice en el capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando de las pruebas. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El conocimiento se puede transmitir, la sabiduría no. Y la sabiduría no se encuentra en las cátedras de teología, ni se encuentra en los magisterios eclesiásticos, sino en el espesor de la vida con todos sus sufrimientos, sus dolores, con todas las cosas sorprendentes que nos ocurren. Es ahí donde comprendemos más que en ningún otro lugar el principio de la sabiduría, que es que el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el reconocimiento consciente de su presencia que nos libera de todos los miedos. Porque nos permite acercarnos a Él, cualquiera que sea la situación que podamos vivir, creyendo que pase lo que pase, Dios sigue siendo, como dice el Salmo, nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, si la fe germina en la tierra fecunda de la sabiduría, entonces se hace posible creer y vivir aún en tiempo de penumbra. En segundo lugar, ¿cómo se puede vivir la fe sin rendirse, sin claudicar en tiempos de oscuridad, en tiempos de penumbra? He dicho antes, dejándonos sorprender por el Señor. ¡Qué cosa tan difícil! El Señor le respondió a Job desde la tempestad, dice la Reina Valera, desde el torbellino. Hay un libro muy interesante que escribió Stuart Park hace más de 30 años que se llama Desde el torbellino. No sé cuántos lo habéis leído, pero es muy recomendable ese libro, ¿eh? Lo escribió en el año 92 y antes de haberlo escrito pasó por un periodo de prueba brutal. Y después de haberlo pasado ese tiempo, escribió este libro. Es un comentario devocional, no es exegético, pero va versículo por versículo a lo largo de todos los textos de Job. El Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿Quién es este
que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido. Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto, dice la Nueva Versión Internacional. Contéstame. Listo. Una de las cosas que no deberíamos hacer jamás es perder nuestra capacidad de sorpresa. Lo que ocurre es que esto solamente sucede cuando somos capaces de quedarnos desnudos ante la explosividad espiritual de la palabra de Dios. A lo largo de todo el libro, estamos ya en el capítulo 38, estamos acabando. A lo largo de todo el libro, Job ha puesto a Dios en el banquillo de los acusados. En medio del dolor, se ha preguntado si Dios es justo o si Dios es injusto. Si le sigue bendiciendo o se ha convertido en su verdugo, si practica el bien o practica el mal, si vale la pena seguir creyendo, lo mejor es que Dios le quite la vida. Ha defendido que no merece lo que le ocurre, porque eso no se hace porque Él es un hombre justo. ¿Hay más que se pueda decir para defender la propia causa? No. Cuando contemplamos el proceder de Job, cuando lo leemos, tranquilamente sentados en el sofá de nuestra casa o aquí en la iglesia, un domingo por la mañana, calentitos, pues pensamos que Job se equivoca, ¿verdad? Que esto es un exceso, que no anda en rectitud, porque si conociera de verdad al Señor con el que está dialogando, no diría estas cosas. Hablaría con un poquito más de humildad. Ahora, cuando pensamos así, convendría que nos preguntásemos algo. Cuando hemos pasado por situaciones, nosotros los que estamos aquí, cuando hemos atravesado por situaciones límite de sufrimiento, cuando las pruebas han sido tan demoledoras que nos hemos quedado sin fuerzas para seguir adelante, ¿hemos estado siempre a la altura? ¿No nos hemos quejado a Dios nunca? ¿Jamás hemos pensado que la fe debería cotizar más alto, que el Señor, por ser cristianos, debería darnos unas cartas más marcadas para vivir en este mundo y tenerlas aquí en la manga, para sacarlas cuando tocara? Porque para eso le hacemos el favor de creer. Pues si lo hemos hecho, entonces no somos mejores que Job, ni tenemos un conocimiento más profundo de Dios del que tenía él. Mirad, ante el sufrimiento y la perplejidad que nos produce, nos encontramos absolutamente desnudos, sin recursos y sin fuerzas. Los recursos y las fuerzas tienen que venir de otra parte, no de dentro, tienen que venir de otro sitio. Lo único que podemos hacer es dejarnos sorprender por Dios. Y no resulta sencillo, porque para eso hemos de renunciar a todos nuestros argumentos para cuestionar al Señor y dejarnos conducir aún en tierras de penumbra, aceptando el papel que cada uno juega. ¿Quién es este?, dice Dios, después de cansarse de ser acusado por Job. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacer frente. Ahora te voy a interrogar yo y tú me vas a contestar, si puedes.
¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo. A partir de aquí, capítulo 38 y 39, las podéis contar. Hay 50 preguntas que Dios le hace a Job. Y estas son algunas de ellas. ¿Quién es este que confunde mis designios pronunciando tales desatinos? Te confundes, Job. Ni yo soy como dices, ni actúo como piensas. ¿Dónde estabas tú cuando yo cimenté la tierra? Dímelo si tanto sabes. Cuando yo extendí el universo, ¿dónde estabas tú? ¿Estabas a mi lado? ¿Eres co-creador de todas las cosas? ¿Quién clausuró el mar con la puerta cuando salía impetuoso de su seno? Yo puse límites a los océanos. Cuando yo hacía eso, ¿tú dónde estabas? ¿Has mandado alguna vez a la mañana o has señalado su puesto en la aurora? Yo hago que cada día nazca la luz y que después la sucedan las tinieblas. ¿Qué papel juegas tú? Puedes atar los lazos de las Pléyades, las constelaciones. Yo extendí el mundo cósmico y lo sustento con la palabra de mi poder. ¿Puedes tú situarte a mi altura? ¿Puedes? ¿Quiere el censor seguir discutiendo con el Todopoderoso? El que critica a Dios, que responda. ¿Cuál es el mensaje de Dios a Job en esta cascada de preguntas? Yo creo que hay al menos dos mensajes muy importantes. Y aquí importa recordar que Job, aparte de ser el mismo, es de algún modo el portavoz del ser humano doliente y que representa a todos los hombres y mujeres que en este mundo han pasado, pasan y pasarán por experiencias de sufrimiento inexplicables. Por tanto, este mensaje atraviesa tiempo y espacio para hablarnos de manera personal hoy, aquí y ahora. ¿Cuáles son esos dos mensajes que Dios envía a Job con este interrogatorio de 50 preguntas? Primer mensaje: yo soy el Dios eterno, el creador, el omnipotente, Señor de la historia y del tiempo y de todo lo que sucede bajo sus límites. No soy el Dios relojero que puso todas las cosas a funcionar y luego se olvidó. Soy el Dios que sustenta toda la realidad con la palabra de mi poder. Cada detalle del universo lo controlo yo. Lo hemos oído esta mañana en el texto que leía Rubén, ¿no es eso? Y lo creemos. Pero a veces Dios nos lo tiene que recordar en momentos límite. ¿Puedes tú, sabiendo quién soy yo, sentarte en la misma mesa para comprender la realidad desde ese gran angular, conociendo todo lo que ocurre en el cosmos y las causas que lo originan, para luego ponerme en el banquillo de los acusados y juzgarme? Si no puedes, no conoces la realidad, y si no entiendes la realidad, no me juzgues porque no es justo. Segundo mensaje de Dios a Job. Escucha, Job, y cualquiera que seas tú que juzgas a Dios, el mundo que yo hice al principio era un mundo lleno de vida, de belleza, de sentido, de armonía, de orden, de justicia y de amor. Era un mundo habitable, pensado y construido para la plena realización del ser humano. Un mundo diseñado para disfrutar de plenitud y significado. Pero el mundo que ha reconstruido la condición humana, el mundo que ha recreado tu especie, Job, es un mundo distinto. No se parece en nada al original. Es un universo violento, cruel, injusto, contradictorio y egoísta. Es un mundo herido por el pecado que alberga el corazón de la humanidad, porque el pecado se clava en la convivencia humana, pudre un pedazo del mundo y crea un contexto de mal. Y los gemidos de la creación lastimada, empezando por los seres humanos, son evidencia incontestable de un mundo en proceso de descomposición, gracias a la condición humana.
todos estos dramas que sacuden la condición humana y la conciencia del mundo obedecen al trabajo del mal. Y a eso nadie es inmune, porque vivimos sitiados por la injusticia y el pecado y las consecuencias que de él se desprenden, que son siempre sufrimiento y muerte. Y ante una realidad así, querido Job, queridos hermanos, no puede existir la promesa de un mundo sin dolor. Porque mientras haya voluntad en un universo libre de no seguir la palabra del Creador, el mal encontrará una entrada. ¿Lo entiendes, Job? ¿Lo entendemos nosotros? Existen conflictos de la fe que nunca van a ser resueltos porque vivimos en un contexto de mal. Experimentamos y seguiremos experimentando situaciones personales de dolor que no tienen más explicación que la existencia de un mundo injusto. Vivimos y seguiremos viviendo realidades contradictorias en las que no vamos a entender nada de lo que ocurre, nada. Pero si la fe persevera en tiempos de penumbra, entonces es posible caminar y avanzar descansando en el Dios vivo y verdadero, porque creer de verdad no es más que una perseverante búsqueda de Dios a través de todo aquello que lo disfraza, distorsiona y desfigura. Los misterios del mal y del dolor imposibles de comprender. Llevamos aquí hablando media hora. Son imposibles de comprender. Pero no están ahí para ser explicados, sino para ser vividos y aceptados, porque por encima de todo seguimos creyendo desde una opción cristiana que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay fe allí donde se renuncia a afianzarla por medio de algo visible. Esa es la fe en Dios y no en el mundo. Por eso, si esa fe persevera aún en tiempos de penumbra, aunque nuestras vidas queden reducidas a solo Dios, eso sería suficiente. Porque Él es luz en medio de nuestras tinieblas, de nuestras noches más oscuras, y desde esa luz es posible andar, creer y vivir sobre fundamento firme. Quiero terminar con una oración que escribió hace muchos años Thomas Merton, escritor y teólogo, además de monje trapense. Es una oración que en este contexto del sufrimiento y de sus consecuencias merece la pena rememorar como una plegaria que podemos hacer nuestra hoy y aquí. Y esa plegaria dice así: Señor, Dios mío, no tengo ni idea de a dónde voy. No veo el camino delante de mí. No sé con certeza dónde termina. Tampoco me conozco a mí mismo en realidad. Y el hecho de que piense que estoy siguiendo tu voluntad no significa que lo esté haciendo en verdad. Pero creo que el anhelo de agradarte te agrada. ¿Cómo se puede vivir la fe en tiempos de penumbra sin claudicar? Haciéndola germinar en la tierra fértil de la sabiduría, porque en los abismos más profundos de las pruebas, lo que hemos oído de Dios se convierte en un ver a Dios. Y en segundo lugar, dejándonos sorprender por Dios, situándonos en el lugar de criaturas y poniendo a trabajar la fe, porque la fe solo es fe en el acto de obediencia. Y en ese acto de obediencia descubrimos
a Dios como nuestro escudo alrededor, porque Él es el que sostiene y garantiza siempre nuestras vidas y nuestros destinos. Amén y amén.